terminando el invierno, ya sobrevivió, tiene perdí un año esta más. batalla. Tiene un año más. Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, Doc. Bien. Salió la columna hoy en el diario Papel. ¿La tenés por ahí a mano? Sí, la tengo, está en la tapa. El título, ahí. Cuidar a los que cuidan. El título de la columna de hoy de Doc Medrano, que está en la página número 5 del diario.1. Un tema que veníamos hablando ya porque es lateral a la mayoría de los temas que hablamos. Siempre, cuando hablamos de salud, justamente, que tiene que ver con una tasa de natalidad que está bajando, una tasa de esperanza de vida que está creciendo, y como resultado la inversión de la pirámide poblacional o demográfica de la Argentina, que habla de más personas que van a necesitar cuidados y menos personas disponibles para hacerlo. Ese es un poco el disparador, Doc, pero la dejo ponerlo a usted. Sí, un poco es eso, ¿no? Esta esperanza de vida que se alarga. Y cuando hablamos de estos cuidadores no estamos hablando de profesionales de la salud, enfermeros y demás, que evidentemente el sistema no va a poder aportar. Estamos hablando de personas comunes, habitualmente en esta instancia son familiares a los que cuidan a alguna persona que ya no es autoválida por su edad, o sea, que necesita que alguien esté atento a ellos, que los acompañen, que le den algún cuidado particular, como una asistencia al comer y demás. Y la mayoría de las veces esos cuidados actualmente están recayendo sobre algún familiar, sobre algún contexto de la familia. Sí. Y la gente que tiene posibilidades contrata algún tipo de cuidador. Esta es una realidad a nivel mundial, no solo va a pasar acá en Argentina ni en Salta, es una realidad a nivel mundial donde ya en muchos países, sobre todo países europeos que ya tienen esta pirámide invertida, han trabajado mucho en esto. Y en Latinoamérica, el Uruguay sería uno de los países que lleva a la cabeza esto de realmente reglamentar y tener una mirada un poco más abarcativa de esta situación problemática y ver cómo tratar de resolver esta situación, ¿no? Porque ustedes piensen que tener una persona que necesita un cuidado dentro de la casa hace que si uno trabaja tenga que disminuir las horas de trabajo o seguir trabajando y cuidar a la persona, lo cual provoca mucho estrés, mucho cansancio físico, mucho desgaste, ¿no? A veces se vuelve casi intolerante. Y el sistema en sí mismo está queriendo contemplar esta figura del cuidador a través de algunas políticas de que estas personas que se dedican a cuidar muchas horas por día, ya sea a un niño que tenga una discapacidad o a un adulto que tenga una demencia o que esté de por sí ya grande, ver de que perciban alguna remuneración por eso. ¿Eso está haciendo Uruguay? Sí, que en definitiva Uruguay y el mundo, ¿no? Sí. Porque en definitiva es un trabajo, esto de yo te cuido por amor y te cuido porque sos, uno lo puede sostener por determinado tiempo, pero cuando uno se planta en la realidad y esto se prolonga a lo largo del tiempo, es difícil de sostener, ¿no? Entonces es una situación problemática de la cual creo que ninguno de nosotros vamos a escapar de tener a alguien que necesite un cuidado. Y creo que hay que tener una mirada bastante amplia como para poder empezar a trabajar en este tema, no solo en lo que se trata la formación de cuidadores que tengan una formación básica en la atención de las personas, sino también en reglamentar a través de políticas públicas un régimen laboral de alguna manera, ¿no? Que sea gente que tenga un honorario establecido, que tenga que pueda aportar para una jubilación, eso que en algún punto esté contemplado unas vacaciones, ¿no? Porque son trabajadores básicamente, pero trabajadores. Llegan cierto punto de esta persona que quizás la familia se está abocando a cuidar, donde ya no tienen herramientas y se necesitan profesionales, personas que estén capacitadas, que hayan estudiado, que se hayan formado para cuidar personas, que no es sencillito. No, y estamos lejos de hablar de personas con una enfermedad, o sea, estamos lejos de hablar de un personal de enfermería, ¿no? Estamos hablando de una persona que tenga determinada formación, cuidadores, básicamente se llama así, y hay algunos lugares donde se puede hacer cursos, de hecho en Salta hay algunos cursos y hay algunos ya cuidadores con algún tipo de certificación o de estudio. El tema es, ¿quién le va a pagar a esta gente? Claro. ¿Quién se hace cargo de esto, no? Las obras sociales, por ejemplo... Eso te iba a preguntar, ¿las obras sociales qué pasa?
Las obras sociales, cuando uno pide un cuidador, propiamente dicho, o un acompañante... Acompañante terapéutico, ¿no es? Es distinto. Es distinto. Y buena pregunta esa, porque las figuras son diferentes, están enmarcadas en un concepto de ley distinto. El acompañante terapéutico, que es el que está establecido, que una obra social reconozca y cubra, es una persona que tiene una formación para acompañante terapéutico y acompaña una terapia en un paciente enfermo y la mayoría de las veces con trastornos, con enfermedades psiquiátricas. Bien. Esa es la figura formal, digamos, como concepto macro del acompañante terapéutico. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi madre o mi padre que necesita a alguien que la asista en determinadas cuestiones, a ir al baño, ver que coma y demás, y uno hace un pedido y pide un acompañante terapéutico, viene de plano rechazado, porque no es la figura. Cuando uno pone un cuidador o un acompañante, y ahí viene, no está contemplado por la ley, porque yo como cobertura de obra social te lo tengo que cubrir. Bien. Y es ahí donde viene la disyuntiva de decir qué rol tiene el Estado, debería tener el Estado en contemplar, digamos, a estas personas, o por lo menos determinar cuál es el salario de esta persona que hoy está equiparado a un empleado doméstico. Claro, eso le iba a decir. Sí, está equiparado a unos empleados domésticos, que es por ahí lo que las obras sociales cubren, un equivalente a la hora del empleado doméstico. A mí me dejó muda, pero no importa. A mí me dejó sorda, no escucho nada, pero no importa. Así que ese es el gran tema. Pero lo cierto es que si uno mira a su alrededor, seguramente tiene alguna persona cerca que por ahí necesita un cuidado especial, y cuando uno lo tiene en la familia es cuando uno sabe que es transitorio, la gente se acomoda, pone voluntad y acompaña a esa persona. Ahora, cuando no sabemos cuánto va a durar, tenemos que estar más organizados, tenemos que estar más respaldados, por ahí tenemos que buscar a alguien que se haga cargo. Sí, ¿no? me parece en las luchas o en las marchas y en contenido feminista dicen el trabajo de cuidado no es amor, es trabajo no remunerado. Hay que pensarlo, que alguien tiene que hacerlo y se tiene que pagar eso, ¿no? Pero estamos hablando, ahí puede existir una confusión, una línea finita, que una cosa es, yo como madre no pretendo que me paguen como madre, claro, por ahí el extremo del feminismo, es decir, si yo tengo que cuidar todos los días a los chicos, que me paguen. Sino cuando tenés que efectivamente dejar laburos. Cuando tenés que dejar todo lo demás, sí. Saquémoslo que sea familiar, como si fueras un tercero, ahí tiene que estar contemplado. Y es lo que hay que trabajar, obviamente. Todo pasa por lo económico. ¿Quién va a pagar esos gastos, no? ¿Qué pasa con las personas que hoy no tienen a quién los cuide, digo? ¿Qué pasa? Y la familia o gente, si no hay gente familia, de su afecto los cuida. Y si no hay ¿vamos a empezar a ver viejos abandonados? Sí. Y eventualmente es por ahí que no los retiran de los hospitales, porque llevarlo a la casa es dejar de trabajar. Entonces hay gente que está meses ahí a los hospitales hasta que realmente se interpone alguna acción judicial para que los saquen. ¿Eso pasa? Sí, pasa porque saben que si los llevan a la casa alguien se tiene que ocupar de esa persona, y si no, bueno, después vamos con el abandono adulto mayor, el maltrato, otro gran tema, digamos, para mirar de cerca, ¿no? Que está pasando en este caso, y no hablemos con los chicos con discapacidad también. Un chico con discapacidad, un niño con discapacidad, va a tener la discapacidad toda la vida, seguramente van a necesitar asistencia en varios momentos de su vida diaria, y bueno, son años, ¿no? Son años. Y la familia se hace cargo, pero llega un momento que los padres por ahí ya están mayores y ya pasan a formar parte del otro equipo, digamos, también necesitan por ahí una asistencia, no están en condiciones de salud de tener un cuidado. ¿Y qué pasa con toda esa gente, no? Hay asilos públicos acá, ¿no? Hay asilos públicos, sí, pero permanentemente están saturados, están llenos. Sí. Pienso que a veces es tan difícil encontrar a alguien que cuide a un adulto mayor como encontrar a alguien que cuide a los niños o a las niñas. Buscar una niñera es prácticamente tarea imposible. Entonces, las familias, las madres, los padres terminan recurriendo a las salitas,
o los jardincitos o lugares donde le llevas y pasa toda la tarde al cuidado de un tercero porque no hay quien cuide a los niños tampoco. Y con los adultos imagino que va lo mismo. Es difícil encontrar, entonces la familia empieza a pensar, bueno, en un asilo, en un lugar, pero también encontrar un lugar. Claro. En alguno, en un público o en un privado. Vi que se inauguró uno en Tres Cerritos, muy paquete. Sí, todo está siendo insuficiente, digamos, para dar respuesta a este tema, ¿no? Entonces creo que ahí es donde uno tiene que pararse. Si vos me decís, bueno, vamos a poner centros de días para que vengan los adultos mayores, qué sé yo, insuficientes. Vamos a abrir hogares, asilos, casas de retiro o como le queramos llamar, insuficientes. Lo mismo pasa para los niños. Si vamos a buscar cuidadores o personas idóneas, la mayoría de las personas que se contratan actualmente no tienen una mínima formación en el cuidado, en este caso del adulto mayor, ¿no? Gente que lo hace porque necesita laburar. No, claro, y por la vida, o sea, sabe que te tiene que dar de comer porque toca y demás, pero no tiene determinada. Ese es otro tema, el tema de que esas personas que van a trabajar con adultos mayores o con personas que tengan algún tipo de dependencia tengan una pequeña formación, ¿no? Hay formaciones cortas con certificaciones, algunas habilitadas por el Ministerio de Educación, otras son privadas, otras son de fundaciones, pero creo que todos deberíamos, el que tenga alguien trabajando en su casa con esta figura, tratar de que haga ese pequeño curso porque son unos lineamientos básicos para que a la persona que tenga su cuidado le vaya mucho mejor, ¿no? Cuenta la experiencia de Uruguay que está avanzando con, ¿qué serían como beneficios económicos? En la formalización, le da un marco político. Eso ayuda, y ¿qué más se podría hacer, ¿no? También a nivel legislativo a fomentar esto para no tener un panorama desolador en un par de años. Ayuda porque los mira como trabajadores y le da la formalidad en todo ese sentido, ¿no? Desde los aportes jubilatorios, de tener un régimen de vacaciones, eventualmente de poder hacer un aporte a una obra social, porque la mayoría de esta gente, la mayoría trabaja en la informalidad. Pero bueno, es un trabajo difícil porque uno tiene que tratar de coordinar varias aristas y sobre todo pensar bien, a ver, si el pagador va a ser la familia, que esté reglamentado cuánto, cómo y qué tipo de aporte, si el pagador va a ser una obra social, si el Estado va a contribuir a través de programas. Se trató de implementar algunos programas, como digo yo, siempre muy bien plasmados, muy bien escritos, pero a la hora de la implementación quedan medios demorados y no avanzan. Acá en la Argentina hay un programa que no avanzó desde el 2020 y está ahí y está muy bien y uno lo lee. ¿Cómo reglamentar esto de los cuidadores? Uno lo lee y está muy bien, está muy lindo, pero bueno, ahí está estancado. Sin implementación. Y lo cierto es que uno no escucha mucho a la gente que está en los cargos de decisión hablar de estas cuestiones que se nos vienen encima ya, ¿no? Porque y a todos nos va a pasar, porque primero nosotros vamos a vivir mucho, espero, y nuestros padres, nuestros familiares también, y sacando a los chicos con discapacidad, bueno, ya es otro gran tema, ¿no? Doc, si le tocara tener una responsabilidad de gobierno con el suficiente poder como para llevar adelante ciertas estrategias o acciones, ¿por dónde empezaría hoy? Primero, visibilizando el tema, que creo que está bastante creo que todo el mundo lo conoce, pero nadie lo conversa en ningún ámbito, ¿no? Por lo menos lo que yo veo, conversan, ¿no? y perdón que le interrumpa, porque acá en la columna usted cuenta muy bien cómo sale y quiénes lo conversan. Lo conversan, como usted con su amiga, quienes la sufren. Claro, bueno, sí, pero digo, las conversaciones a nivel de decisores no está, ¿no? Eso sería primero, ponerlo sobre la mesa y después empezar seriamente primero a formar a las personas, ¿no? Hay que tener una formación, que algo se hace pero muy flu, y después buscar una estrategia de implementación, de regular a estos trabajadores y por supuesto después el financiamiento que tendrá que ser por parte de la familia eventualmente, o ver si eventualmente las coberturas de obras sociales pueden hacerse cargo, que hoy
se hacen cargo de manera solapada, porque no existe la figura del cuidador dentro del sistema. No está nomenclado. Claro, no está nomenclado, no existe. Hora de cuidado. Y vos pedís cuidador así. Que no es lo mismo que el ayudante terapéutico. Ni un enfermero. Claro, ni un enfermero, ni... La respuesta es algo muy es, específico. No tiene un trastorno psiquiátrico, no está en tratamiento psiquiátrico, no corresponde a asistente terapéutico en ese sentido. Porque la ley lo dice así. ¿Y la internación domiciliaria? Y la internación domiciliaria van eventualmente las enfermeras. Es una herramienta fantástica para el sistema de salud porque hace que la gente esté en su casa, esté cuidada, pero como todo ya está demonizada y todo el mundo pide internación domiciliaria por cualquier cosa y el sistema está colapsado, esa es la verdad. El sistema está colapsado en la falta de recursos humanos y en la falta de financiamiento para la internación domiciliaria. Incluso se terciariza. Terciarizado, está todo terciarizado y otras hay empresas que proveen internación domiciliaria, pero cuando uno ve los requerimientos de internación domiciliaria, si yo recibo 10, por ejemplo, 4 requieren internación domiciliaria propiamente dicha y los otros 6 requieren cuidado. Este tipo de cuidado. Y es ahí donde empieza a colapsar el sistema. Bien. ¿Sí? Acá hay una pregunta, dice, buen día, pero los que están inscriptos, por ejemplo, en el IPS, ¿no tienen esa formación para ser cuidadoras? Digo, como requisito para inscribirse. Es que no existen los cuidadores, son los ayudantes terapéuticos los que están hay gente que ha hecho cursos y existen, y hacia eso habría que ir, esta figura del cuidador, ¿no? Sí. Hay gente formada acá en Salta que ha hecho estos cursos cortos de cuidador con estas herramientas básicas para el manejo de una persona, pero están como aislados, ¿viste? No están centralizados, no hay una política, ni una estrategia, ni un objetivo final para saber a dónde vamos con esta situación problemática, porque sí yo considero que es un gran problema, ¿no? Sí. Es un gran problema. Si hoy uno pensara que tiene que dejar de trabajar, o sea, yo que tengo 4 hijos, que tengo que dejar de trabajar para abocarme al cuidado de una persona, y todo se vuelve muy complejo, porque atrás tenés 4 hijos que llevar, 4 hijos que mantener, y si uno no puede salir a trabajar, y a eso hay que sumarle el estrés, el desgaste, ¿sí? La angustia que provoca estar permanentemente cuidando a una persona, ¿no? Claro. Entonces eso también hay que contemplar, porque la gente se cansa mentalmente, se cansa emocionalmente, empieza a tener crisis de ansiedad. A cualquiera que tenga que cuidar un familiar más de 3 meses, seguramente alguno de estos síntomas ya los ha vivido, ¿no? Pues no estás formado tampoco y nadie te capacitó y lo estás haciendo por amor porque además y llega un límite como decir... Pero no es tu vida. Claro, ¿cómo sigo desde este lado? Vos tenés que postergar muchas cosas de tu vida diaria, que a veces hay que hacerla, por supuesto, pero bueno, por ahí vos decís, bueno, yo ya estoy dedicado a esto, a cuidar a mi familiar y el resto de las horas, las que me quedan, a ir a trabajar. Claro. Y se te terminaron las horas. Se te terminaron las horas del día para tener un momento de recreación, para hacer una salida tranquila, para ir al cine. Para dormir la siesta tranquilo, media hora. U otras personas que directamente tienen que laburar todo el día. Tienen que trabajar todo el día. Ni siquiera pueden repartir entre laburo y cuidado porque laburan todo el día. Y bueno, y ahí viene el problema. Laburar para sostener al que cuida. O sea, es complejo, ¿no? Sí. Es complejo y con esta esperanza de vida tan larga, con personas que van a estar eventualmente jubiladas, o sea que no tienen un respaldo económico para sostener ni siquiera su propio cuidador, porque no les va a dar el bolsillo. Claro. Si no empezamos a pensar estrategias y cómo vamos a abordar este tema, los vamos a sufrir todos, todos y me incluyo, ¿no? Pensaba, yo siempre cuento algo que dice mi mamá medio un poco en serio, un poco en chiste. Me imagino que será en base a la experiencia que ella conoce de otras familias y qué sé yo, de situaciones que pasaron. Dice, yo no los voy a cargar a ustedes con que me tengan que cuidar, no sé qué. Yo voy a ver cómo hago mi retiro y me voy a un geriátrico lindo, una residencia linda y chao, me van a ver ahí. Nos juntamos cada tanto. Está bien, son decisiones buenas. Lo tira medio en broma en el almuerzo, pero no deja de ser una verdad de que hay gente que lo está gestionando en términos personales, claro. Sí, lo piensa. Pero ahí volvemos a lo que conversamos hace un rato. ¿Va a ser suficiente la estructura? Si todo el mundo quisiera tomar esta decisión como tu madre, ¿va a ser difícil? Hoy es altamente insuficiente. Me acuerdo o pienso en esas películas de ciencia ficción donde está todo montado, así grandes espacios montados llenos de gente, enfermeros, la gente bien cuidada, como ciudades paralelas directamente abocadas al cuidado de personas. Hay contenido.
Acá dice, tengo mi padre de 81 años que vive solo, no le alcanza para un geriátrico y tampoco conseguimos una persona que lo acompañe, pagando obviamente. Con esta realidad lo que hay que hacer es prever cómo llegar a viejos. Eso. También, por supuesto. Gestionarse la propia vejez. Gestionarse la vejez en la toma de decisiones, en lo económico, en un montón de cosas, ¿no? Que no es un tema menor. Sí. Ay, qué tema, encima vamos a vivir tanto. Claro, a veces uno se plantea, bueno, yo siempre digo, bueno, voy a llegar hasta los 100. Mis hijos me miran como diciendo, por Dios. Mi tía dice lo mismo. Le dice a los hijos, yo voy a llegar a los 100 años. Los hijos se agarran la cabeza. Ahora después pienso, no sé cómo voy a vivir hasta los 100 años. No claro. sé con qué ingresos voy a soportar esa vida hasta los 100 años. Y creo que es una pregunta que se hace mucha gente, ¿no? Y encima, con esta inversión de la pirámide, la población activa que tiene que sostener y qué sé yo, cada vez menor. Claro. Entonces, cada vez menos gente paga las jubilaciones. Menos gente está haciendo aportes como para sostener el sistema. O sea, el tema es complejo y es real. Es real. Es real. Doc, ¿y la inteligencia artificial o todos estos avances tecnológicos? Sabemos que nunca nada va a reemplazar al humano y al contacto humano y a la palabra y a la cercanía, pero estoy viendo cada vez más robots ocupando un montón de espacios que ni me imaginaba. Y bueno, es lo que pasó con post-pandemia, ¿no? Uno no se imaginaba un montón de cosas y ahora la gente está trabajando en su casa, con el home office. Hay edificios vacíos donde había cientos de personas trabajando y están todas en sus casas y se limpiaron las oficinas. Bueno, son alternativas válidas, pero creo que estamos lejos de que un robot pueda hacer esta tarea del cuidador, ¿no? Ustedes tienen que pensar que el adulto mayor, y siempre yo lo digo, y lo aprendí a eso cuando trabajaba en el PAMI, tiene mucho paralelismo con el niño, cuando se vuelve dependiente, se vuelve monotemático, se vuelve caprichoso, necesita límites, necesita acompañamiento, necesita horarios. Es muy similar a tener un niño que tener un adulto mayor, ¿no? Con el condimento de que el adulto mayor ya tiene una experiencia de vida y por ahí está más intenso en algunas cuestiones, que los niños todavía no. Sí. Pero bueno, creo que es un tema que hay que empezar a tratarlo en serio, ¿no? Y poner, por lo pronto, fuerza en la formación de estos cuidadores, plasmar alguna política de regulación de los cuidadores, para que también las personas que se dedican a esto se dediquen bien a esto, ¿no? Claro. Y no sean personas así que uno no puede encontrar en el mercado para que le dé una respuesta a la necesidad, ¿no? Total. Hay un libro de un escritor que está bastante de moda, un pensador contemporáneo que se llama Yuval Noah Harari, que habla sobre, reflexiona sobre el mundo actual en el que vivimos y de cómo puede ser el mundo que viene. Y en el capítulo 2 de un libro que se llama 21 lecciones del siglo XXI, que se llama Cuando te hagas mayor puede que no tengas empleo, habla de justamente cómo van a avanzar, como decía bien Ro, la inteligencia artificial y un montón de recursos técnicos sobre los trabajos tradicionales que conocemos, pero hay uno que no va a desaparecer y es justamente el trabajo de los cuidados. Así que incluso es hasta una oportunidad comercial, pienso yo, ¿no? Totalmente, sí, claro que sí. Es una oportunidad, el que la mira a futuro es una oportunidad, en muchos aspectos, ¿no? Porque esta es una realidad, en avance y con crecimiento exponencial. Así que más de uno está viendo, me parece, la oportunidad de negocio ahí. Más de uno. El tema es que tienen que ser cosas pagables. Y sí. Si no, no va a ser rentable. Y sí. Qué terrible. Bueno, ¿pueden leer la columna? Cuidar a los que cuidan, de la Doc Medrano, acá en el Diario Papel, y si no, también en nuestra web diario.1.ar encuentran la columna de esta semana de la Doc Medrano. Bueno, espero que haya servido como un disparador para que todos los que están en una situación así por piensen. Yo la verdad que pienso que el gobierno se debería hacer cargo de este problema. Por lo menos empezar a trabajar. Empezar a visibilizarlo y empezar no sé, a ver. Ustedes que están más en la diaria de las noticias y demás, ¿se han escuchado este tema? Como no, al contrario, son noticias de viejos abandonados. Imagínate cuántos, al revés, digamos, oportunidad de laburo, decir, bueno, un curso corto, te capacitas, como tenemos una invasión de rapis y de pedidos ya, quizá con buenos incentivos y buena legislación, una invasión de cuidadores. Sí, existen cursos, claro, pero no están, cursos, no los es conocen. la persona que quiere hacerlo y son grupos
reducidos y por ahí algunos no tienen acceso, pero no hay no está visible así para todo el mundo que diga, a ver, voy a hacer el curso de cuidador porque tengo que cuidar a mi familia, lo que sea. Sí. Y ese curso te dé acceso eventualmente a tener un también ingreso. En la legislación. Sí, porque obviamente habrían que ver los números finos, pero estoy convencido de que con el cuidado en términos de salud preventiva o de prevención de la salud, se puede hasta descomprimir otras prácticas médicas, como usted decía, hay gente que la dejan en el hospital mucho más allá del tiempo que necesita o pide una internación domiciliaria. Digo, por ahí lo resolvés con un cuidador de manera mucho más efectiva. La internación domiciliaria es muchísimo más onerosa que un cuidador, porque tiene todo un sistema atrás. Lo cierto es que si los cuidadores no existieran, o sea, en esta informalidad que tenemos de cuidadores, de personas que se hacen cargo de, y el sistema de salud o el sistema social tuviera que salir a resolver esta situación, no puede. Claro, no tal puede. cual. O sea, colapsaría, ¿no? El sistema colapsaría si desaparecieran los cuidadores, colapsaría. Y hay que empezarlo a blanquear. Porque cambiaron las familias también. Cambiaron las familias tipo, los niños no están. No sé, se daba próximamente mucho. no va a haber matrimonios sin hijos. Claro. O con uno. Que se fue a vivir a Rusia, y no puede cuidar a los dos. Claro. Sí. No, pero pienso antes, el matrimonio, la familia típica, un matrimonio en el que el marido solía trabajar, la mujer no, era ama de casa, y bueno, la mujer se encargaba de cuidar a los abuelos muchas veces. Y después de última se acompañaban entre ambos. Siempre había alguno que gozaba de mejor salud, entonces había como una contención. Hoy eso no pasa mucho, la gente está más sola o se queda sola tempranamente porque se queda sin pareja, porque fallecen o por lo que sea. Porque se divorcian, 2 de cada 3 se divorcian. Y no hablemos de la gente con alguna discapacidad. Claro. Hablemos del discapacitado, que es otro gran capítulo que ya charlamos un poco la otra vez de la problemática del discapacitado, ¿no? Así es. Es así. Bueno, Doc, gracias, Doc. Bueno, cuidar a los que cuidan. Un tema medio triste, pero real. Pero hay que ocuparse. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, que estén muy bien. Ya venimos con más punto 1.